¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Gracias por acompañarme en esta mañana. Vamos a considerar las palabras de Louise Bailey, oración matutina y acción de gracias. A medida que añades días a mi vida, Señor, te ruego que también añadas arrepentimiento y corrección. A medida que envejezca, que también pueda crecer en gracia y en favor contigo y con todo tu pueblo. Dame las gracias que sabes que me faltan y que necesito. Aumenta los buenos dones que ya me has dado para que pueda ser un ejemplo, llevar una vida santa y glorificar tu nombre en todo lo que digo. Que mi alma se alimente más alegremente de la paz que proviene de una buena conciencia, llena de la alegría del Espíritu Santo. Te doy mi más humilde y sincero agradecimiento por todas esas bendiciones que por tu gracia me has dado. Conforme a tu libre amor, de acuerdo con tus propósitos eternos, me has elegido desde antes que se estableciera la fundación del mundo para salvación en Jesucristo. Me has creado a tu propia imagen y has comenzado a restaurar lo que se había perdido con nuestros primeros padres. Me has llamado por la obra de tu Espíritu a la predicación del Evangelio y en el recibimiento de los sacramentos al conocimiento de tu gracia salvadora y la obediencia de tu bendecida voluntad. Me has comprado y redimido con la sangre de tu Hijo unigénito. Me has salvado de las tormentas del infierno y de la esclavitud de Satanás. Me has justificado libremente por la fe en Cristo y me has hecho justo con Dios, aunque por naturaleza soy un hijo de ira. Me has santificado por tu Espíritu Santo, me has hecho santo y me has dado mucho tiempo para arrepentimiento junto con los medios de arrepentimiento. Buen Señor, te agradezco por mi vida, salud, riqueza, comida, ropa, paz, prosperidad y abundancia. Gracias por preservarme esta noche de todos los peligros y de las amenazas del cuerpo, el alma, y por traerme a salvo al comienzo de este día. Así como ahora has despertado mi cuerpo del sueño, te ruego que despiertes mi alma del pecado y de la seguridad de este mundo. Así como has hecho que la luz del día brille a mis ojos físicos, así haz que la luz de tu palabra y el Espíritu Santo ilumine mi corazón. Dame gracia, como uno de tus hijos de luz, para caminar en santa obediencia ante tu rostro este día. Ayúdame a mantener la fe y a una conciencia limpia hacia ti y hacia todos en todos mis pensamientos, palabras y actos. Y así, buen Señor, bendice mi trabajo hoy para que pueda darte gloria y luchar por el bien de los demás, agregando consuelo a mi propia alma y conciencia en este día, cuando te entregue mi cuenta final. Amén. Pues damos gracias a Dios por un nuevo amanecer y porque podemos tener la gracia de Dios en nuestros días. Roguemos que verdaderamente nuestro andar en el Señor pueda ser bendecido por Él, como lo es cada día, pero tengamos una actitud de humildad y de oración para clamar al Señor de manera continua. Sigamos avanzando en la vida o en la biografía del apóstol Pablo, este hombre de firmeza y de gracia a la vez. Y lleguemos al momento en el que Pablo y Bernabé, como un dúo misionero, tienen un desacuerdo y gracias a eso deben separarse. Hemos llegado a la culminación del primer viaje misionero, así que acudamos a lo que Hechos 15:35 nos relata. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos,
y visitemos a los hermanos de todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaban por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, yo creo que es bueno entender que cuando Dios nos regala la historia de hombres que Él usó, jamás usa un Photoshop o un editor para que los veamos mejor. No usa un filtro para que los veamos mejor, sino que la Biblia nos presenta realmente a hombres de carne y de hueso. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jacob fue un mentiroso, que Moisés fue un homicida, que David fue un hipócrita, un adúltero y también un homicida, que Jonás fue desobediente, terco y orgulloso, que Pedro metía la pata cada vez que estaba bajo presión, o que Juan el Bautista y Tomás batallaron con la duda. Observemos cómo estos hombres que la Biblia nos testifica de sus errores, de sus fallas, pecados. A la par, la Biblia nos dice cómo es que fueron usados. Así que algunos leen Hechos y pareciera que este acontecimiento está fuera de lugar. Esto no debió haber sucedido entre dos hombres del calibre de Pablo y de Bernabé. Ellos han llevado el evangelio y la obra misionera adelante en el primer siglo. Sin embargo, la Biblia no nos engaña en cuanto a la realidad de que eran humanos. Estos hombres nos han mostrado en su primera experiencia misionera madurez, piedad, dones, sinceridad y a la par muchas cicatrices. Juntos habían fundado iglesias, numerosas iglesias en toda Asia y habían sumado una buena cantidad de experiencias ministeriales. Pero ahora han quedado noqueados ambos en un gran desacuerdo. Ambos. Si hubiera existido un corazón reconciliador en uno de los lados, ya sea en Pablo o en Bernabé, entonces ellos hubieran continuado juntos. Así que observemos esta narración. Al término de su primer viaje misionero y al inicio del capítulo 15, vemos que son convocados en Jerusalén para celebrar lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia y resolver la problemática acerca de la circuncisión y la aceptación en la iglesia de aquellos que no eran judíos de nacimiento. Después de encontrarse predicando de nuevo en Antioquía, Pablo, como un hombre visionario, sugirió que de nuevo se hiciera una visita pastoral por las iglesias establecidas anteriormente. Vean cómo Pablo quería observar la madurez espiritual, quería observar la situación espiritual en la que estas iglesias ya se encontraban. ¿Será que estos hermanos habían avanzado, habían crecido, estaban llevando adelante la obra del Señor en el lugar donde Él los había colocado? Ese no fue el problema, porque vemos que tanto Pablo como Bernabé tenían la disposición para emprender el viaje. El gran predicador G. Campbell Morgan habla acerca de esta situación y dice: me siento agradecido por la revelación de la humanidad de estos hombres. Si yo nunca hubiera leído que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, me habría atemorizado. Estos hombres no eran ángeles, eran solo hombres. Bueno, qué maravilloso recordatorio de Campbell Morgan, porque Pablo y Bernabé realmente eran hombres de Dios,
pero eso no los exentaba de ser imperfectos y de hecho de ser pecadores. Para Pablo debió ser una bofetada el pensar que Bernabé tomara en cuenta a un desertor comprobado. Para Bernabé debió haber sido una decepción que Pablo no tuviera la gracia suficiente para perdonar a Juan Marcos y permitirles viajar con ellos. Dr. Bob Cook ha dicho: Dios se reserva el derecho de utilizar a las personas que no piensan como yo. Bueno, esto es una realidad. A lo largo de tu vida, como a lo largo de mi vida, vamos a encontrar personas, claramente vamos a encontrar personas que no piensen igual que nosotros. Y eso no significa que Dios no les pueda usar. Eso no significa que Dios no se pueda valer de estas personas para llevar adelante su obra y su ministerio. Así que debemos de cuidar mucho de no juzgar a las personas que pueden pensar un poco diferente a nosotros. A veces en la lucha por la verdad, a veces en la lucha por la sana doctrina, a veces en la lucha por introducir algún pensamiento que creemos es bíblico y que creemos es profundo y que creemos que la iglesia lo ha abandonado por mucho tiempo, podemos cometer el error de descalificar, de juzgar, de sentenciar a quienes no piensan igual que nosotros. Y yo creo que Dios sigue teniendo la última palabra de a quién Él quiere usar. Él es soberano y Él puede guardarse el derecho de utilizar a personas que piensan de manera muy diferente a la mía. Así que creo que avanzamos mucho más en la vida cristiana cuando entendemos que hay otras personas que Dios desea utilizar, aunque no compartan nuestras convicciones. Entonces, hermano, no te pelees con quien Cristo ganó con la misma sangre que te ganó a ti, solo porque piensa diferente en algún tema. Claramente, si el tema es algo bíblico, es algo que va a comprometer doctrinas cardinales de la fe cristiana, entonces simple y sencillamente sacude tus pies y aléjate de allí. Pero hay muchas cosas que peleamos que no deberíamos pelear. Hay muchas cosas que el conocimiento, un conocimiento mal habido o mal obtenido gana para nosotros cuando no somos sensibles a que posiblemente alguien está pensando de manera diferente a mí. Así que ora. Cuando tú tienes un desacuerdo con una persona, ora. Lleva ese desacuerdo a Dios, examina tus motivaciones, analiza tus motivaciones y realmente debes estar muy seguro para dar pasos o tomar decisiones firmes antes de juzgar a quien no piensa como tú. Si no tomas ese camino, entonces posiblemente te encuentres caminando en una vía donde todos estarán mal y solo tú y un grupo selecto, una élite espiritual pensarán adecuadamente de la Biblia y de Dios. Pero cuidado con eso, porque siempre este ha sido un pensamiento equivocado. Bueno, vamos a orar esta mañana. Señor, gracias te damos, porque nos muestras en este pasaje cómo Pablo y Bernabé realmente eran hombres de carne y hueso, imperfectos, pecadores, deficientes. No pudieron resolver una situación pequeña y aunque sabemos que tú te puedes valer de estas situaciones para lograr tus objetivos, vemos cómo estos hombres habían lidiado con incrédulos, con pecadores, con muchas trabas en el primer viaje, incluso con ataques satánicos sobre su ministerio y habían podido tener la victoria, pero ahora los vemos derrotados porque en sus propias motivaciones y en su propia carne no pudieron obtener la victoria en ti. Ayúdanos, porque somos carne, porque somos hueso y vamos a necesitar tu gracia cuando enfrentemos desacuerdos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.